Bueno, buenos días, sus señorías, Mandatiro Lirulás. Hola, profe. ¿Dónde estoy? Ah, acá estoy. Vine. Muy bien. Bueno, ¿en qué estábamos nosotros? Estábamos hablando sobre el estómago. ¿Y qué hablábamos sobre el estómago? Sobre gastritis. Sobre gastritis. Ah, yo no los escucho porque no tengo puesto esto, porque tenía puesto los auriculares ahí. A ver, ahí. Necesito un hola de alguna que me diga hola. Hola, profe. Listo, Hola, gracias. hola, profe, hola. Bien, gracias, muy amables. Ahí está. Nos quedamos en úlceras, ¿no? Estamos Sí, hablando de úlceras, sí, de las úlceras, no sé qué, algo de úlceras hablamos. De úlcera gástrica o duodenal, una de las dos estábamos hablando. Creo que estábamos hablando de úlcera duodenal. O sea, las úlceras dijimos que se dividían en dos grandes grupos. La úlcera duodenal, que es la más común, y después está la úlcera gástrica, que en realidad se llama úlcera gástrica o úlcera gástrica aguda, que es lo mismo. La úlcera duodenal es la que está relacionada con el Helicobacter pylori en gran medida, a pesar de que no todos los pacientes con Helicobacter desarrollan la úlcera duodenal. Lo que sí tenemos es que casi el 100% de los pacientes que tienen úlcera duodenal tienen Helicobacter pylori. La úlcera úlcera duodenal, úlcera péptica era el nombre, yo decía úlcera duodenal, es lo mismo, bueno, porque el principal lugar de, eso les había contado, que el principal lugar donde es úlcera péptica y úlcera gástrica o úlcera gástrica aguda. La úlcera péptica, el lugar donde mayormente se manifiesta es en el duodeno, en la primera porción de duodeno. Y esa úlcera péptica está relacionada principalmente con el Helicobacter pylori, es decir, que se lo asocia en gran medida. Ahora, esa asociación no está del todo aclarada. Por ejemplo, porque el Helicobacter no sale del estómago, vive en el estómago, y las úlceras estas pépticas se presentan mayormente en la primera porción del duodeno. No se sabe bien cuál es la relación exacta, aunque se cree que algunas de las secreciones del Helicobacter favorecen la secreción clorhídrica por parte de la célula G, las células G gástricas, y esa secreción clorhídrica terminaría lastimando el duodeno. Pero bueno, la cuestión es que se supone que el Helicobacter es el agente más relacionado con la aparición de estas úlceras pépticas, y en la úlcera péptica lo que hay es una alteración entre el balance, protección y agresividad del ácido, digamos, la agresividad del contenido gástrico. Es decir, el contenido gástrico habitualmente tiene tendencia a ser agresivo contra la pared, contra la mucosa del estómago. Esa agresividad está como repelida o está mantenida a raya, como decíamos, por los mecanismos protectores de la membrana, ¿no es cierto? Bueno, en la úlcera péptica es la acidez, la acidez y el contenido gástrico, el contenido peptídico del estómago, el contenido enzimático, son los que producen el daño sobre la mucosa. La mucosa puede tener algún tipo de
de factor predisponente como es el Helicobacter pylori, y hay otros factores desencadenantes que ahora vamos a mencionar. Pero es una condición, es una condición casi necesaria que se encuentre un medio agresivo en el estómago, tal vez exacerbado. No siempre hay hipersecreción clorhídrica, pero a pesar de que no haya hipersecreción clorhídrica, la acidez del estómago juega un papel importante a la hora de producir la lesión péptica, ya sea en el estómago, en el duodeno o en el esófago, o donde se presente esta lesión. Es decir, el causante último de la lesión es el ácido y el contenido enzimático y proteico. Son los causantes últimos de la lesión propiamente dicha. Entonces, bueno, ahí tenemos que la lesión producida por ácido, pero tenemos mecanismos de protección. La pregunta es qué puede pasar para que estos mecanismos ácidos produzcan lo que producen. Bueno, puede haber un aumento de la secreción ácida. Ese aumento de la secreción ácida puede estar relacionado con un aumento de número de células parietales, por ejemplo, o puede estar relacionado con falta de estímulos o falta de sensibilidad, falta de respuesta a los estímulos inhibitorios. O sea, nosotros sabemos que el intestino fabrica estímulos inhibitorios que inhiben la secreción del PIC, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico es inhibidor de la secreción gástrica. Tal vez la falta de respuesta a ese péptido inhibidor gástrico, el estímulo vagal excesivo, por distintas circunstancias puede haber estímulo vagal excesivo. Bueno, es decir, circunstancias que modifican el tipo de secreción o el aumento, o que están generando un aumento en la secreción gástrica, serían factores que aumentan la acidez y por ende serían factores que predisponen entonces a la aparición de una mayor acidez, que a su vez es productora de la lesión. Bueno, en ese marco de una acidez o una agresividad mayor del contenido gástrico, que puede no siempre estar presente, pero en la mayoría de los casos, en gran cantidad de los casos están, entonces por eso se le echa la culpa o se le pone responsabilidad a este tipo de situaciones. Entonces en ese marco de hipersecreción pueden aparecer cosas que favorecen la pérdida de los factores protectivos. Es decir, tenemos un marco en el cual hay un aumento de la acidez, un aumento de la secreción gástrica por distintos motivos, y en ese marco entonces aparecen factores que decimos disminuyen la posibilidad de defensa, como es el Helicobacter pylori, como pueden ser los antiinflamatorios, tanto los antiinflamatorios no esteroides como en la utilización de corticoides a largo plazo. Los corticoides después vamos a ver que también se asocian a úlceras gástricas agudas, pero la utilización del corticoide a largo plazo también es un factor predisponente a la aparición a la disminución de los factores protectivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides inhiben la secreción de algunas prostaglandinas que son estimuladoras de la fabricación de moco o de bicarbonato. Entonces, los inhibidores de esa secreción de prostaglandina están inhibiendo factores protectivos. El cigarrillo, por ejemplo, el tabaco, tiene factores que son moduladores de la irrigación del estómago, que dijimos que era un factor protectivo. También el tabaco es irritante de las células epiteliales, es decir que existen factores que predisponen, ¿no? Antiinflamatorios, tabaco, el alcohol. El alcohol puede dañar directamente células mucosas, aunque no es ese aparentemente el mecanismo por el cual produciría la propensión a la lesión ulcerosa, pero también se lo pone dentro de los factores que producen una disminución en los factores protectivos. O sea que
el aumento de circunstancias que reducen los factores de protección contra la acidez y los péptidos gástricos, sumado al aumento de esa acidez y péptidos gástricos, por distintas circunstancias generan un desbalance. Y el desbalance se traduce en una lesión de la mucosa. En el caso del Helicobacter pylori, que se encuentra en casi el 100% de los pacientes que tienen este tipo de úlcera, el Helicobacter pylori es un organismo que produce daño por distintos mecanismos. Fabrica, por ejemplo, proteasas que degradan el moco, rompen puentes de sulfuro del moco, libera también fosfolipasas que actúan sobre las células de la mucosa y degradan la propia célula de la mucosa, que tiene justamente fosfolípidos en su membrana, es decir, tiene cosas que hacen daño, tiene factores que estimulan la producción de sustancias tóxicas por parte de los macrófagos. Los macrófagos, cuando aparece el proceso inflamatorio local mínimo, porque está el bichito, se acercan y fabrican algunas enzimas que actúan sobre productos que libera, como el amoníaco, por ejemplo, que libera el Helicobacter, y los transforman en sustancias tóxicas también para el epitelio. Es decir, el Helicobacter pylori daña el epitelio ya de por sí, es decir, la barrera protectiva por excelencia, ¿no es cierto?, es lastimada, es lesionada por el Helicobacter pylori. Entonces, bueno, nada, cualquiera de los motivos, los antiinflamatorios, cualquiera que disminuyen la protección, entonces, de esas mucosas, de la mucosa gástrica, y que estimulan además la secreción gástrica, porque algunos de estos también estimulan la secreción gástrica, son los factores que se juntan, se combinan para que haya una lesión. También podemos agregar como factor predisponente la isquemia del estómago, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, en pacientes que tienen ateromatosis, enfermedades ateromatosas obstructivas, o pacientes que hacen cuadros de shock, es decir, que en un momento determinado la irrigación del estómago cae abruptamente, ¿no es cierto? Todas circunstancias que son favorecedoras, que se suman a las otras, se suman porque reducen factores de protección, son las que hacen que, bueno, que haya una predisposición a la lesión de la mucosa. Y esa lesión de la mucosa, cuando pasa a la muscularis mucosae, le llamamos entonces úlcera. O sea que es así como viene la úlcera péptica. En la úlcera péptica es importante para el desarrollo de la úlcera péptica la actividad del jugo gástrico. Es decir, es importante esa actividad sobre la mucosa gástrica. ¿De acuerdo? También, por supuesto, si el estómago tiene dificultades en su vaciamiento, también eso propende a la aparición de estas úlceras pépticas. Si tarda en vaciarse, favorece la aparición de las úlceras pépticas en el propio estómago. Si se vacía muy rápido, ese contenido ácido cae sobre el duodeno y favorece las úlceras pépticas en duodeno. O sea que también el vaciamiento gástrico es un factor predisponente para que aparezca esta úlcera. O sea que en definitiva lo que estamos hablando de factores que aumentan la agresividad y factores que disminuyen la protección por parte del organismo. Entonces el desbalance de estas dos estructuras es el que termina generando la lesión de la mucosa, y de nuevo cuando la lesión de la mucosa es lo suficientemente profunda, entonces se produce esto que es la úlcera. Las úlceras pépticas mayormente traen poca sintomatología y se mantienen a lo largo del tiempo. Y es probable que muchas personas digan: tengo molestias, tengo gastritis, tengo no sé qué, y en realidad lo que tienen es una úlcera péptica. Esa sensación de malestar, de dolor en el epigástrico, difuso, la sensación de distensión, la mayor eliminación de gases, la eliminación de gas en forma de eructo, estados nauseosos, sensaciones de reflujo, muchas veces son el síntoma único de esas úlceras pépticas. No dicen nada y ahí están por años.
Las úlceras pépticas sin tratamiento curan a lo largo de 10-15 años solas, y por ahí menos, por ahí 8, pero están ahí y por ahí pasan relativamente desapercibidas, pasan como una molestia gástrica. Con tratamiento, por supuesto, mejoran en un tiempo menor. Pero entonces la sintomatología es poca, pero también puede haber sintomatología aguda, intensa o de repente, es decir, que en un momento determinado se produzca dolor. El dolor puede mantenerse, y la característica de las úlceras pépticas es que el dolor cede muchas veces con la comida o con sustancias alcalinas. ¿Está bien? Sustancias alcalinas. Antiguamente se le decía a las personas que tomaran leche. Hoy en día ya lo de la leche está fuera de, no se utiliza más, pero sí se utilizan alcalinos para menguar un poco la sintomatología mientras se hace el tratamiento, ¿no es cierto? También se pueden dar sustancias como bicarbonato o algún otro alcalino, o algún otro medio neutralizante del ácido, como pueden ser cualquier antiácido que se utiliza por boca, el Milanta, que conocen ustedes, ¿no? El hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, como neutralizantes del ácido gástrico. Esos neutralizan el ácido gástrico, son sustancias que neutralizan. Bien, entonces decíamos que nada, lo que pasa habitualmente son estas molestias, suelen curar solas estas úlceras, pero si las capturamos, si las pescamos, las tratamos. Las úlceras, el problema que tienen son las complicaciones. Las complicaciones, que la complicación más temible de todas son las perforaciones y las hemorragias. Las hemorragias las más comunes y las perforaciones las más terribles. Las hemorragias también pueden ser terribles, hemorragias gástricas. Entonces, nada, esas son complicaciones de estas úlceras. También puede ser una complicación el dolor crónico, que una vez que se cure la úlcera permanezca el dolor, o también pueden complicarse produciéndose retracciones del estómago. El estómago se puede retraer, porque se forman cicatrices fibrosas, el estómago se retrae, el estómago a veces se retrae en la zona pilórica y entonces se producen obstrucciones, o a veces el mismo edema también produce obstrucciones, o sea que esas también son complicaciones, la obstrucción de la vía digestiva, por retracciones o por edema, pueden ser también complicaciones. Bueno, en lo que respecta al tratamiento de las úlceras, el tratamiento de las lesiones por esto requiere, de las úlceras pépticas, las úlceras pépticas, el tratamiento requiere una asistencia médica desde el punto de vista farmacológico, es decir, proporcionamos inhibidores de la secreción gástrica, proporcionamos neutralizantes de la secreción gástrica, proporcionamos protectores de la mucosa gástrica, como por ejemplo el sucralfato, que es una molécula que tiene la capacidad de adherirse al moco y forma una película que repele parcialmente el contenido gástrico. Entonces hace falta un tratamiento farmacológico, pero es fundamental el tratamiento dietario. El tratamiento dietario es fundamental. ¿Cuánto tiempo se hace el tratamiento para las úlceras pépticas? Yo les contesto a los pacientes lo siguiente, cuando me preguntan ¿cuánto tiempo tengo que hacer este tratamiento dietario? Y yo les digo, tanto tiempo como usted quiera sentirse bien. ¿Se entiende? O sea que el tratamiento se puede suspender cuando termina el tema de la úlcera, listo, se acabó, ya curé la úlcera, no necesito seguir con el tratamiento dietario. Pero como el tratamiento dietario no implica la modificación de nutrientes que precisa la persona y además le quita cosas que no necesita, entonces cuanto más tiempo lo haga mejor, porque es probable que un paciente que tenga úlceras pépticas recidive con sus úlceras pépticas. ¿De acuerdo? Entonces el tratamiento dietario es importante, como lo mismo que en las gastritis. ¿Está bien? Como el mismo caso que las gastritis. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer mi dieta? Todo el tiempo que usted quiera sentirse bien. Cuando quiera dejar de sentirse bien, empiece a descuidarse con su tratamiento dietario y va a notar que al tiempo va a tener de nuevo las mismas lesiones que tenía por las que está consultando en este momento. Bien, entonces, esa es la cosa. Ahora, después les cuento algunas, ahora en un ratito les cuento algunas cositas de lo que propongo para el tratamiento dietario. Bueno, entonces, úlcera péptica. Y la otra úlcera que tenemos es la úlcera gástrica o úlcera gástrica aguda. La úlcera gástrica aguda
no es de presentación habitual, por suerte. Suele presentarse justamente de forma aguda, y la forma histológica es diferente que la forma de la crónica. La crónica se presenta histológicamente, como decimos siempre, como un proceso crónico, es decir, como un proceso donde hay lesión, regeneración en el mismo proceso, cicatrización, fibrosis, gran cantidad de macrófagos, linfocitos, es decir, ese es el crónico. El agudo se presenta como un proceso inflamatorio agudo que lesiona la mucosa rápidamente. Se la asocia a la gastritis aguda, se la asocia a procesos relativamente más severos, como son quemaduras. Es muy común en las quemaduras. De hecho, las personas que tienen quemaduras extensas, ¿no? Si se quemaron un dedo con un fósforo, no. Pero si tienen quemaduras extensas, de hecho, en las instituciones, cuando entra el paciente con la quemadura extensa, automáticamente se le hace tratamiento protector gástrico. Es automático, pero como si no sé si tiene la úlcera, no importa. Es muy probable que ese paciente la haga. Quemaduras, la sepsis, lo mismo. Sepsis es la diseminación de gérmenes a través de la sangre, ¿no es cierto? Entonces uno tiene un proceso infeccioso cualquiera, los gérmenes ganan la sangre, colonizan la sangre y producen un proceso muy severo, el que llamamos sepsis. Bueno, esos procesos de sepsis entonces también se pueden acompañar de úlceras. Los traumatismos graves, traumatismos severos, una persona se cayó, no sé, de un primer piso, no digo un quinto porque ya el traumatismo de ese, no sé, más que severo, es traumatismo claro. No sabemos si sobrevive, pero un traumatismo severo, una persona se cae en primer piso o se golpea, tiene un choque con el auto importante, bueno, esos traumatismos también tienen tendencia a ser úlceras gástricas agudas. Lesiones, patologías que aumenten la presión dentro del cráneo, se llama hipertensión endocraniana, ¿no? Procesos infecciosos a veces producen esto, procesos inflamatorios, traumatismos también, aunque sean del cráneo solo, producen aumento de la presión intracraniana, y eso también propende la aparición de las úlceras gástricas agudas. También pueden producir úlceras gástricas agudas las dosis elevadas de corticoides en un momento determinado, es decir, que puede haber por un exceso de corticoides una úlcera gástrica aguda. ¿De acuerdo? Entonces, bien, cualquiera de estos procesos puede ser generador de la úlcera gástrica aguda. Como ven, son procesos severos. De hecho, un porcentaje que va entre el 10 y el 40% de los pacientes que están en terapia intensiva desarrollan las úlceras gástricas agudas. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy grande, de acuerdo a dónde fue medido, las causas por las cuales están internados los pacientes, etc. Pero tener 10% ya es un montonazo de los pacientes en terapia, tenerlos con la posibilidad con la úlcera gástrica, y eso que muchos se hacen los tratamientos, en muchos casos se hacen tratamientos preventivos, es un montonazo. Igual digo, que haya tantos individuos con úlceras gástricas en las terapias intensivas. En general son de tratamiento inmediato, se tratan de forma lo más inmediato posible, pero tener en cuenta que entonces en las terapias intensivas aparecen estos cuadros. Y acá en este caso, la lesión se produce por un aumento significativo en un momento determinado de la agresividad por parte de la secreción gástrica, o sea, un aumento significativo agudo de la secreción gástrica, asociado a una disminución, a un corte agudo de los factores de protección. Es decir, acá los factores de protección se cortan rápidamente. Puede ser, por ejemplo, en un shock, un shock, es decir, una caída brusca de la función circulatoria, la irrigación pobre del estómago de un momento al otro genera la posibilidad de que aparezca entonces una úlcera. Las quemaduras generan un aumento de la secreción gástrica significativo. El aumento de presión intracraniana, también por estimulación vagal, aumenta la secreción gástrica rápidamente. Digamos que son situaciones en las cuales hay un aumento brusco de la secreción gástrica,
y o una caída brusca de los factores protectivos. Y eso se desarrolla en poco tiempo, en un lapso corto de tiempo, y trae como consecuencia entonces la lesión de la mucosa gástrica. Que también, por supuesto, puede traducirse en aparición de hemorragias o perforaciones del órgano, que esas son las dos complicaciones más comunes de estas úlceras gástricas agudas. O sea, la perforación del órgano, ¿no es cierto? Es una complicación muy frecuente, y la perforación y la hemorragia, ¿no? Son dos situaciones que comprometen al paciente. Por suerte, no son tan habituales las úlceras gástricas, y entonces, bueno, nada, no las tenemos tanto en nuestro abanico de posibilidades fuera de las terapias intensivas. En el caso de las úlceras gástricas, en el caso de las úlceras pépticas, que no lo mencioné, pero ahora como dije la palabra pensé en estrés y me acordé de la úlcera péptica una cosa. En las úlceras pépticas, la personalidad y el estrés psicológico pueden ser factores también predisponentes. La personalidad y el factor estrés psicológico pueden ser factor predisponente para la aparición de úlceras pépticas. Estamos hablando de las pépticas, hay un apartadito, aclaré eso porque lo recordé ahora. Bueno, entonces tengo las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas, las gástricas agudas, en general comprometen el estómago. Estas son más comprometedoras de estómago, pero pueden comprometer duodeno, pueden comprometer esófago o alguna otra parte del tubo digestivo, pero principalmente afectan al estómago. En cambio, las duodenales afectan, las pépticas afectan principalmente duodeno, después estómago y después unión gastroesofágica y después otros órganos. En cambio, estas mayormente se ciñen a afectar al estómago, aunque podrían afectar otros lugares, pero principalmente el estómago. Bien, entonces ahí tengo las úlceras en términos generales. Úlceras y gastritis como patología gástrica. Ahora, cuando uno dice proteger al estómago, dieta protectora del estómago, ¿qué suponen ustedes que tendríamos que hacer con un paciente, o qué harían ustedes con un paciente para hacer una dieta protectora del estómago? ¿Cómo protegemos el estómago? No comiendo picantes. Por ejemplo, podemos sacar una serie de cosas que son irritativas, estimulantes de la secreción gástrica, ¿está bien? Irritativas como el picante o estimulantes de la secreción gástrica. Y ahí podemos hacer una lista de sustancias, de alimentos que pueden ser dañinos para el estómago. Por eso yo en general las dietas gastroprotectoras las hago al revés. Es decir, cuando uno hace una dieta le dice al paciente qué es lo que tiene que comer, pero en este caso le digo lo que no tiene que comer. Y entonces le hago una lista que incluye cosas que no puede comer. ¿Y cuáles son esas cosas que no puede comer? Bueno, ahora yo les hago esta lista de las cosas que no puede comer y ustedes van a decir lo mismo que dicen los pacientes. Entonces no puedo comer nada. Sin embargo, van a ver que sí pueden comer de todo. Miren, vamos a anotar una lista en la que diga grasas en términos generales, ¿no es cierto? Grasas, fritos, que incluye grasa, pero es una grasa frita, pero que uno puede fritar incluso con poco aceite, dice uno, pero está fritando. Entonces, grasas, fritos, embutidos y fiambres, que traen de todo. Los embutidos y fiambres traen grasa, traen aditivos, traen picantes, traen de todo lo que se les ocurra, fiambres, grasas, entonces fritos, embutidos, fiambres. Salsas en general y aderezos, mayonesa, mostaza, salsa pirulete, todas las salsas que se les ocurran, salsas y aderezos, esas todas las podemos sacar, incluyendo
bueno, la salsa de tomate, por lo menos no la que esté diluida. La salsa de tomate tal vez diluida, podríamos dejarla incluida, ¿no es cierto? La salsa diluida de tomate. Pero salsas en general y aderezos los suspendemos. Entonces, grasas, fritos, embutidos, fiambres, toda mayonesa, mostaza, todas estas porquerías que vienen, que todos comemos, por supuesto, pero bueno. Después, morrón. El morrón, cualquier tipo de morrón, todo lo que llamamos morrón, los pimientos en general, son irritantes. Morrón, tomate, especialmente la semilla del tomate, morrón, tomate, cebolla cruda, enlatados en general por los conservantes que traen, que muchos pueden ser irritantes para el estómago, productos del mar, refiriéndome a productos del mar, no a los pescados, sino al resto de los productos del mar, le hace marisco, o sea, le hace cualquier tipo de berberecho, le hace los langostinos, mejillones, productos del mar. Cremas en general, cremas. Y acá viene lo líquido, café, mate, alcohol, gaseosas, chocolate, que dicho sea de paso, el chocolate también sólido, tanto líquido como sólido, o sea, chocolate disuelto en una bebida como sólido, suspendido chocolate también. Entonces, cremas, café, mate, chocolate, galletitas en general, por su contenido graso. Bueno, y ahí tenemos entonces más o menos lo que suspendemos. Grasa, fritos, embutidos, fiambres, mostaza, picante, salsa, tomate, morrón, enlatado, producto del mar, crema, café, mate, alcohol, gaseosa, chocolate, galletitas. Bueno, y golosinas, todo lo que es dulce. Dulces concentrados y golosinas. Profe, ¿y el ajo? ¿Y el? El ajo. Bueno, el ajo tal vez crudo sí, después el ajo cocido, podría sacar el ajo crudo que es, puede ser irritante, sí. En términos generales, con sacar todas estas cosas, uno tiene una dieta protectora del estómago. ¿Y qué se puede comer? Me dirán ustedes. Puede comer de todo. Puede comer frutas, que no sean estas frutas que están... perdón, me faltan los cítricos, las frutillas, cítricos, frutillas kiwi. Cítricos, frutilla kiwi. Eso también sacamos. Entonces, podemos comer manzana, pera, banana, no sé, frutas que no estén ahí. O sea, ¿qué fruta podemos comer? Vegetales, podemos comer prácticamente todos los vegetales. Saqué 2 o 3 vegetales, nada más. Sacamos el morrón, sacamos el tomate, cebolla cruda. Pues si quieren sacar el ajo, pero en términos generales se puede comer vegetales. Entonces tenemos frutas, vegetales. Las carnes magras, los pollos sin piel. Pescado que no sea de río, que tiene mucha grasa, o sea, pescado de mar. O sea que podemos comer fruta, vegetal, pescado, carne, pollo. Podemos comer pasta que no sea con salsas importantes. Podemos comer pasta, podemos comer arroz, podemos comer huevo, o sea que todo. ¿Qué le saqué? Nada, podemos comer leguminosa, podemos comer todo. Saqué las cosas que pueden producir irritación, pueden producir acidez gástrica, pueden producir estimulación de la secreción gástrica. Entonces, nada, si ustedes miran esa lista, claro, por supuesto, el tipo que toma mate me dice, nada, putean 4 idiomas, pero uno le dice, bueno, mire, usted decida qué quiere hacer, porque nada, usted saque todo esto, y efectivamente cuando sacan todo esto, se mejoran. Al tiempo, vuelven los pacientes con la molestia. Y uno le pregunta, ¿y cómo anduvo con su dieta? No, me salí de la dieta. Bueno, entonces uno le da esto de vuelta, le dice haga lo mismo y tome la medicación protectora del estómago, que le llamamos protectores, pero en realidad no son protectores, algunos sí es protector, por ejemplo el sucralfato es un protector de la mucosa gástrica, tal vez un antiácido, tal vez un hidroxialuminio es un protector, pero después
tanto los inhibidores de las bombas de protón ATPasa como los inhibidores de los receptores H2, ¿no? Le hace ranitidina, le hace, bueno, la ranitidina ahora ya no, pero la cimetidina, le hace la famotidina o cualquier otro bloqueante H2. Bloqueante H2, ¿qué quiere decir? Que está bloqueando los receptores de histamina, ¿está bien? Y entonces la histamina es un estimulador de la secreción basal. Entonces, bloqueando los receptores de histamina, disminuimos la secreción basal. Entonces, tanto los inhibidores de esos receptores de histamina, de estos H2, como los inhibidores de la bomba protón potasio ATPasa, inhiben secreción gástrica. No son protectores, en realidad son inhibidores de la secreción gástrica, que es otra cosa diferente que un protector de la mucosa. Estos no protegen la mucosa gástrica, sino que disminuyen la secreción gástrica. Y uno dice, ¿y no es lo mismo? No es exactamente lo mismo, porque no estoy tratando factor de protección, sino que estoy tratando factor agresión. Por ahí pareciera lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Por otro lado, disminuir la secreción gástrica puede traer problemas en la digestión o puede traer problemas de colonización del estómago. Colonización por bacterias que habitualmente no vivirían en el estómago. Motivo por el cual no es lo mismo entonces inhibición de la secreción que protección gástrica. Aún así, la gente suele llamarle protector gástrico al omeprazol. Dice, no, me dieron un protector gástrico. También porque el médico le dice protector gástrico, pero también le dice porque esta explicación es para nosotros, pero no para el común de la gente, no porque la gente sea tonta, sino porque tendría que entender estas cosas que estamos hablando. Entonces la explicación sería más larga y por ahí no entendible porque tendría que tener alguna otra base. Bueno, la conclusión entonces es que tanto cualquier dieta protectora del estómago en general viene con, eso es proteger, ¿ven? Dieta protectora. ¿Por qué es dieta protectora? Porque inhibo la irritación, porque estoy inhibiendo, disminuyendo factores que estimulan la secreción de más, entonces, por eso, o que cambian el pH. Bueno, entonces eso es proteger al estómago. Decía que las dietas protectoras, bueno, en general vienen acompañadas de estos medicamentos para que las curas sean más rápidas. Bueno, entonces ahí tenemos un poco el estómago, la patología gástrica. ¿El estómago tiene otras patologías? Sí, tiene por ahí, no sé, hipertrofias de la mucosa, o tiene patología isquémica, o tiene patología tumoral. Nosotros de eso por ahora no vamos a entrar en detalle, pero sí recordar que cualquier patología gástrica que pueda tender a la aparición de úlcera o de lesión de la mucosa, siempre le apuntamos con la dieta que proteja el estómago y siempre le apuntamos con los fármacos que pueden ayudar a mejorar o mejorar la secreción, digamos, gástrica del estómago. Bueno, una vez que pasamos, entonces saltamos del estómago y nos vamos a intestino. Tenemos intestino delgado e intestino grueso. ¿Está bien? Hablamos una palabrita, vamos a hablar una palabrita sobre la constitución del intestino, aunque ya la conocemos más o menos. Ya habíamos hablado en el esófago sobre las 4 capas del tubo digestivo. Entonces el intestino delgado tiene esas mismas 4 capas del tubo. Solo que en el intestino delgado hay alguna diferencia respecto del esófago con respecto a la secreción del intestino delgado. Es decir, el intestino delgado tiene de la secreción y de la absorción. Entonces el intestino delgado tiene, si bien tiene una muscular parecida a la del estómago y a la del esófago, tiene una adventicia parecido, tiene una submucosa parecido, tiene una mucosa distinta. La mucosa del intestino delgado es diferente. ¿Por qué? Porque tiene 2 características que no podemos obviar. Una es la característica secretora, que el estómago también tiene, pero que tiene sus propias secreciones. ¿Qué secreta el intestino delgado? Secreta bicarbonato, secreta agua, secreta otros electrolitos y secreta enzimas. O sea que las secreciones de la pared intestinal